porque estos estudios también se van a grabar. Amén. Gloria a Dios. El bautismo del Espíritu Santo. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 24 y versículo 49. Gloria a Dios. Lucas 24 es el último capítulo del libro de Lucas. Versículo 49. ¿Vale? Y vamos a leer a la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios así: He aquí, yo os enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Amén. Gloria a Dios. Ese versículo lo dijo Jesús. Ese versículo lo dijo Jesús, ¿vale? Lo dijo Jesucristo después de haber resucitado y estaba pronto a marcharse. Estaba pronto ya a marcharse, ¿vale? Y antes de marcharse, Él les dice eso. Les dice: He aquí yo os enviaré la promesa de mi Padre. Cuando tú a los judíos le hablabas de la promesa que habló el Padre, ellos automáticamente ya, ¿vale? Nosotros como gentiles y gente que nos hemos criado sin pacto, sin promesa, sin ley, sin nada, nosotros hemos ido, por gracia y misericordia Dios nos ha guardado, pero aquí difícilmente nos han enseñado la ley de Dios de pequeño. Lo que nos han enseñado es lo que ya todos sabemos, ¿no? La religión tradicional. Pero todo un judío, cuando le hablaba de la promesa del Padre, automáticamente se le iba a la mente al profeta Joel. ¿Por qué? Porque el profeta Joel había profetizado de parte de Jehová que llegaría un día donde la promesa del Espíritu se derramaría sobre toda carne. Ellos esperaban al Mesías, evidentemente, tenían delante al Mesías, y los que le estaban escuchando habían creído que Jesús era el Mesías. Pero el profeta Joel profetizó de parte de Dios que eso que los profetas tenían, que lo que los profetas tenían eran que el Espíritu venía sobre ellos. Un día, llegaría un día donde eso no solamente sería sobre ellos, sino sobre todo el pueblo, sobre todo el que creyere. Es una promesa extendida a todo el que creyere, ¿vale? Los profetas del Antiguo Testamento, el Espíritu venía a ellos. Entendían lo que Dios quería hablar, ¿vale? Y profetizaban de parte de Dios porque tenían el Espíritu, pero después el Espíritu seguía en su vida. Otra vez Dios quería tratar con el pueblo, pues el Espíritu llegaba, empezaba a tratar con el profeta, hasta que el profeta ejecutaba de parte de Dios, pero otra vez se iba. ¿Por qué? Porque legalmente el Espíritu no podía permanecer viviendo en el corazón de un pecador. No podía. Dios es Espíritu y Dios no puede, ¿me entiendes? Entonces, venía sobre ellos. Por eso es que ellos entendían la movida, pero no con la claridad con la que nos... Porque era un trato desde afuera. Los profetas todos hablaron por revelación, pero a manera de sombra. ¿Me entiendes, no? Lo que nosotros tenemos hoy es mucho más profundo que lo que tuvieron los profetas, porque el Espíritu viene a morar sobre nosotros y se queda con nosotros, no se va de nosotros. Hace morada en nosotros. Jesús ya lo dijo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, yo y mi Padre vendremos a él y haremos morada en él. Y nos quedaremos ahí. Cuando en el griego tú estudias esto, el término venir a ser morada, la palabra que usa es quedarme para siempre. Cuando el Espíritu llega al corazón de un pecador arrepentido y viene para quedarse. Porque en esto también hay como una especie de fantasía en el pueblo evangélico. Muchos piensan que el Espíritu se va y se viene porque uno ha pecado o uno ha cometido errores. El Espíritu no se va. Porque nosotros somos una generación, no tengo la pizarra, ¿vale? Pero somos una generación que ha venido después del Mesías. Y el Espíritu viene a nosotros en base al sacrificio que Cristo ha hecho. Entonces esto tenemos que ir masticando. Nosotros masticamos la palabra con esto. ¿Vale? Vamos escuchándolo y la vamos asimilando con el entendimiento. Una vez que el entendimiento la va desmenuzando, la va engullendo, entonces tu espíritu empieza a absorberla porque la entiendes. Unos tardan más, otros tardan menos, pero es un ejercicio
Conforme más te ejercitas, más capacidad de comprensión el Señor te da. ¿Vale? Esta mañana yo estaba en la oración, hermano. Esto no tiene nada que ver con el estudio. Pero el Espíritu de Dios empezó a tratar conmigo las aflicciones, ¿verdad? Los problemas que nos vienen como cristianos, las situaciones que nos rodean, esas pruebas, esas cosas que te afligen, que te hacen muchas veces estar afligido. El cristiano lleva una vida difícil, una vida estrecha. Pero es como que yo visualicé por el Espíritu como cuando la mujer está embarazada y empieza a tener las contracciones. Y ya una vez que tiene las contracciones, eso ya es para adelante. Ya, eso tarde más o tarde menos, ya es contracciones y contracciones. ¿Y qué hacen las contracciones? Las contracciones van ablandando el cuello del útero. Y algo que es imposible que por ahí pase un bebé, porque el cuerpo está enseñado a que ni recibe nada, y si algo entra que no es del cuerpo, está para expulsarlo, ¿vale? Ahí el cuerpo empieza a recibir información con el dolor de las contracciones. La mujer se le va ablandando el cuello del útero y por ahí pasa una criatura. Por eso que cuando está en paritorio dice, ¿de cuánto dilatado? Está de 6, está de 7, está de 9, ya entienden que por ahí ya puede pasar el crío. Lo mismo el Espíritu de Dios hace con nosotros. Las pruebas van dilatando nuestra capacidad de comprender a Dios. Y el Espíritu de Dios nos va instalando, como cuando tú te bajas en el móvil una aplicación, te dice, ya está instalada, y la aplicación ya trabaja. Te va instalando la mente de Cristo. Y cuando tú tienes la mente de Cristo, es que tú empiezas como a comprender mejor a Dios. ¿Me explico? Gloria a Dios. Yo cuando digo, los hermanos me han entendido, sí, yo parece que marco un gol, gloria a Dios. Esa es mi meta, que los hermanos me entiendan. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando Joel profetizó, eso para el pueblo judío no era muy entendible. Cuando Jesús se va a marchar, Él les dice esto, no salgáis de aquí. Les dijo que predicaran el evangelio a toda criatura, dice, pero todavía no. ¿Por qué? Porque tenéis que ser, y eso es lo que yo quiero que ustedes os fijéis hoy. Mira cómo Jesús llamó, o el término que usa para la promesa del Padre. Dice, he aquí yo os enviaré la promesa de mi Padre. Por lo tanto, ¿quién envía la promesa del Padre? Jesucristo. Si Jesucristo estaba abajo, no la podía enviar. Tenía que llegar ¿a dónde? Arriba. Entonces, desde arriba es que nosotros recibimos la promesa del Padre, que es el bautismo con el Espíritu Santo, ¿vale? Pero ¿quién bautiza con el Espíritu Santo? Jesucristo. Jesucristo es el bautizador con el Espíritu Santo. ¿Vale? Vamos a ir encajando las cosas en su sitio. El Padre no te bautiza el Hijo. Jesucristo aquí todavía no ha ascendido al cielo, ¿vale? Está aquí abajo en la tierra. Estamos en el texto este, ¿vale? Ya después Él se fue. Ahora lo vamos a ver mejor. Cuando Él se va, ¿a dónde va? Va al cielo. Cuando entra en el cielo, entra con su sangre. El Padre le recibe el sacrificio como un sacrificio eterno. Ya esa sangre ya va a ser la sangre aceptada por todas las generaciones, ¿vale? Y como corroboración y prueba y aceptación de que el Padre arriba lo ha recibido a Él, nosotros aquí abajo estamos esperando. Vamos a suponer que nosotros somos los que hemos escuchado que Jesús, vamos a suponer, ¿vale? Nosotros somos los apóstoles del Señor en este momento. El Señor se va y dice al Señor, no vayáis a salir de Jerusalén, que nadie me salga, porque tenéis que recibir la promesa del Padre, que esto es él dice, hay una investidura de poder. Es como un traje que por fuera los demonios y el mundo espiritual va a saber que tú eres de los míos y tienes poder y autoridad sobre ellos. ¿Por qué? Porque yo los he vencido a ellos en la cruz. ¿Me estáis siguiendo, no? Pero ahora mismo estáis sin el traje, ¿vale? Es como que tú ves a un policía de paisano y como tú no sabes que es policía, pues tú a lo mejor no le muestra el respeto que se debe. ¿Por qué? Porque tú ves a una persona más. ¿Me sigue o no? Ahora, cuando lo veo este de policía, como que déjame que me cuadre, ¿no? ¿Lleváis el cinturón puesto? Sí, ¿vale? Eso pasa en el mundo espiritual.
Los demonios saben quién está bautizado con el Espíritu Santo y quién no, y quién tiene poder y autoridad y quién no. Eso lo saben los demonios. ¿Vale? Entonces, el Señor nos ha dicho quedarse aquí, nosotros estamos esperando. Él se ha ido arriba. El Padre le acepta. ¿Y qué pasa? Nos tiene que enviar una señal como que ha sido aceptado el cielo, la sangre. ¿Qué es lo que envía? El Espíritu. Cuando el Espíritu llegó el día de Pentecostés, que todo eso lo vamos a ver hoy, es como la aceptación de que el Padre ha aceptado a Cristo y ahora Jesucristo desde el mismo cielo está bautizando a su pueblo con el Espíritu Santo, la promesa. Ya no solamente sobre los profetas. Ahora entramos en una nueva dimensión porque es un pacto nuevo, entre comillas, que es el mismo pero renovado, donde todo el pueblo es ungido de Dios. Todo el pueblo tiene el Espíritu Santo de Dios. ¿Vale? Ese es el nuevo pacto en el cual estamos tú y yo. Usted sabe que muchas veces se dice, oh, el pastor, el ungido de Jehová, un ejemplo, ¿no? O el hermano tal. Se para aquí, oh, el ungido de Jehová. Y eso lo confunde un poco con el Antiguo Testamento. En la iglesia, en el Nuevo Testamento, todos somos ungidos por el Espíritu Santo. Yo puedo ser usado por el Señor hoy porque estoy aquí ejerciendo lo que Él me ha dado, el don de la enseñanza. Un ejemplo, tú puedes estar ahí recibiendo, vale, mañana eres tú el que está aquí y yo estoy sentado. O ahí mismo Dios te puede dar revelación y puedes profetizar. ¿Por qué? Porque tienes el Espíritu igual que yo. Ni yo soy mayor que tú, porque esté aquí. ¿Me sigues, no? Vamos a ir aclarando las cosas, porque hay mucha mente distorsionada, engrandeciendo a las personas. Aquí yo sé que eso no pasa, ¿vale? No sé, aquí esto no pasa, gracias a Dios. Pero en otros lugares se engrandece a la persona que está aquí, como si fuera la única que tiene el Espíritu, y los que están ahí, no. Jesucristo ha muerto por todos y cada uno de nosotros. Su sangre tiene valor para limpiar a toda la iglesia. Y aquí el mayor, ¿vale? Sea el que sea, tiene que hacerse el menor. Si es mayor de verdad, se tiene que hacer el más pequeño. ¿De acuerdo? Jesucristo dijo, recibiréis poder de arriba. Pero mira, dice, no salgáis hasta que seáis que investidos de poder de lo alto. Mira cómo lo ha llamado. ¿Qué es investir? Un hermano, una hermana. Vale, porque está investido de poder para ejecutar lo que tenga que hacer, ya sea fiscal, abogado, juez, ¿vale? Eso es una investidura. Nunca habéis escuchado en política la investidura. Una persona es elegida presidente, tiene entonces que darse el momento donde lo van a investir. Entonces se le otorga poder. La persona llega allí, hace un protocolo oficial, jura, hace un juramento, le dan la batuta, toda la parafernalia, ¿vale? Pero ya está investido de poder. ¿Qué pasa? ¿Que ahora es diferente y va por ahí así con una luz, desatando la gloria? No. Pero tiene autoridad delegada y esa autoridad hace que diga, esto a partir de ahora va a ser así. Y todo el mundo tiene que, la policía está sujeta a las autoridades, ¿me siguen los hermanos? Y eso ha sido investido de poder. Cuando el cristiano es investido de poder, tiene autoridad legal. Y esto es lo que yo quiero que ustedes aprendáis. No solamente que os entre por aquí, se te meta en el corazón y te lo creas. Porque cuando te lo creas, es que Dios te lo va a dar de verdad. Porque esto funciona así. Si tú te lo crees, el Señor te lo da. Ya está. Así de sencillo es la fe. Ahora, si no lo crees, no te lo da. En el momento que tú te creas que eso te pertenece a ti y te apropias por la fe, empiezas a pedírselo. Dios mío, dame esto. Quiero ser lleno y bautizado con tu Espíritu Santo. Eso hay que pedirlo. ¿Cuántos hermanos aquí son bautizados con el Espíritu Santo? Bautizado en el Espíritu. No. Entonces no ha sido. No ha sido. Tiene que pedirlo. Vale. Una cosa es ser bautizado en las aguas. Otra cosa es ser bautizado en el Espíritu. ¿Vale? En las aguas te bautiza el pastor. O el hermano tal o el hermano cual. En las aguas. Eso es un mero ritual, ¿vale? Que tiene su importancia y valor porque es un mandamiento que Cristo hizo, ¿vale? Pero quien te bautiza con el Espíritu, ese no es el pastor. Te bautiza, ¿con quién hemos dicho? Te bautiza Jesucristo desde el mismo cielo. ¿Cuándo? Cuando Él decida. Tú simplemente tienes que estar pidiendo como esta gente. La promesa del Padre. Dios mío, bautízame con tu Espíritu Santo.
Bautízame con tu Espíritu Santo, bautízame. ¿Por qué tenemos que pedir bautismo con el Espíritu Santo? Porque Jesucristo dijo que no podían salir a hacer la obra hasta que no viniera el Espíritu. Porque es necesario la investidura de poder. ¿Por qué? Porque la obra nuestra aquí en la tierra es una obra que no es contra carne ni sangre. ¿Cuántas veces tú a lo mejor, sin saberlo, has querido hablarle una vida, pero parece que te has estrellado contra el hormigón? Bueno, de hecho, aunque estés bautizado, muchas veces pasa eso también. Pero nuestra obra, al ser contra principados, potestades y gente de la tiniebla que están gobernando ahí arriba, ¿vale? Necesitamos la investidura de poder, que es la llenura, el bautismo del Espíritu Santo. ¿Me entienden los hermanos? Tú no te vas a sujetar a una persona que diga que es un policía y tú no sepas que es un policía. Oye, cualquiera, escúchame, ven aquí, venga, está detenido usted, te pones la esposa para adelante. ¿Esto qué es? ¿Me sigue o no? ¿Tú a un demonio cómo le vas a decir, fuera de aquí, en el nombre de Jesús? ¿O cómo le vas a decir a una enfermedad, sal de este cuerpo? Declaro sanidad en el nombre de Jesús, si no es por el Espíritu que lo cree y lo está decretando con una autoridad delegada. ¿Cómo? Hay gente que lo hace, pero no se ejecuta. Aunque también, eso ya lo hablaremos en un momento, hay dones de sanidad, ¿vale? Pero la iglesia, cuando es llena del Espíritu Santo, tiene autoridad sobre toda enfermedad. Tiene autoridad para pisar serpientes y escorpiones. Tiene autoridad legal. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y estas cosas muchas veces las pasamos por alto. Entonces no recibimos la bendición. Esto que estoy hablando puede parecer sencillo porque estamos nosotros aquí y parece como que... Pero esto es muy, muy importante para la vida del cristiano. Y si nosotros queremos servir a Dios en esta hora, en el 2019, con poder y autoridad, los que no han sido bautizados tienen que pedir el bautismo. Y los que fueron bautizados y por cualquier motivo han perdido la llenura, tenemos que pedir que Dios nos vuelva a llenar hasta arriba. ¿De acuerdo? Vamos a ver otro versículo en Hechos, capítulo 1, versículo 4, para que veamos el mismo... Es un paralelo. ¿Sabéis lo que es un paralelo? Un paralelo es la misma escena desde otro libro. Hechos, capítulo 1, versículo 4. Hechos 1:4. Hechos, capítulo 1. Hechos es el libro que está después de los evangelios. A mí me gusta eso, que los hermanos estén buscando ahí y a lo mejor no conocen el libro. Capítulo 1, versículo 4. Entonces, sí. ¿Por qué esto es muy importante? Hechos. Dime. Es una buena pregunta. Está metida en el estudio. Ahora te voy a responder. Claro, eso es propio, ¿verdad? Normal. Hechos 1:4. Leo allí. Esto que voy a leer ahora, es la misma escena de antes. Pero antes la relata Juan el apóstol en su evangelio. ¿Me explico? Y ahora lo cita en el libro de los Hechos. Pero es la misma escena, ¿vale? ¿Me entendéis? La misma escena. Lo que pasa es que como los que escribieron llenos del Espíritu Santo, pues uno da más datos y otro da otros datos, pero es la misma escena vista de diferentes ángulos. Hechos 1:4 dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo,
No toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis, ¿qué dice ahí? Poder. En el otro lado le llamó investidura de poder. Aquí dice poder, ¿vale? Que viene del griego dinami. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nota importante, versículo 4. Y estando juntos les mandó. Mira lo importante que estaba Jesucristo dando órdenes y mandamientos. Esto es un mandamiento. Muchas veces creemos que la palabra de Dios, los mandamientos de Dios tienen que... Sí. Pero el Espíritu muchas veces Jesucristo te guía muchas veces al momento, te dice cosas al Espíritu. Aquí les mandó, entonces les dio un mandamiento. ¿Qué les dijo? No vayáis a salir de Jerusalén. Hasta. Número 1, mandamiento. ¿Un mandamiento de qué? Negativa, nadie puede salir. Esto es, un coronel dándole orden al ejército. Y después le pone un hasta, que un hasta es un adverbio de tiempo. Le pone un límite de tiempo. Cuando se cumpla ese límite de tiempo, entonces sí. Ahora no digo que Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Pero hay un orden. No salgáis, vendrá el Espíritu. Cuando el Espíritu viene, entonces. ¿Vale? Y dice, porque Juan bautizaba con agua, pero ellos tienen que ser bautizados con el Espíritu Santo. ¿Vale? ¿Quién hemos dicho nosotros que era el que bautiza con el Espíritu Santo? Porque hemos dicho que Él dice, yo os enviaré la promesa del Padre. ¿Sí? ¿Sí o no? Vale. Vamos a verlo más claro en un evangelio. Por ejemplo, en Marcos. Vamos a detenernos para que ustedes vean que es Jesucristo el que bautiza. Marcos capítulo 1. Versículo 8. ¿Estáis allí? Marcos 1, 8. Este que está hablando aquí es Juan el Bautista, ¿vale? No quiero que os liéis, simplemente quiero dejar claro lo que estoy hablando. Juan el Bautista en su bautismo, que él vino antes de Jesús, ¿verdad? Y él bautizaba a la gente en agua. Pero en su ministerio él le dijo a los que le seguían, que son los mismos que después siguieron a Jesús, ¿vale? Lo que hemos hecho es retroceder un poquito en el tiempo para situarnos. Cuando Juan el Bautista bautizaba en agua. Pero el día que vino Cristo a su bautismo, ¿os acordáis? Lo bautizó Juan el Bautista y cuando sale, él le dice a todo el mundo, ahora es él a quien tenéis que seguir, porque este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces los discípulos de Juan el Bautista dejaron de seguirle a él y empezaron a seguir a Jesús en su ministerio y ya Jesús arrampló con ellos, ¿vale? 3 años y medio, Jesús muere, se va, que es donde estamos nosotros mismitos. Jesús muere, se ha resucitado y va a ascender al cielo, le está hablando de toda esta promesa. Pero si retrocedemos a Juan el Bautista, como bautizaba con agua, en un momento dado le dice a los discípulos, versículo 8, yo a la verdad os he bautizado con agua, ¿sí o no? Dice, pero él, ¿a quién se está refiriendo? A Jesús, que lo acababa de señalar como el Mesías. ¿Qué dice ahí? ¿Quién bautiza con Espíritu Santo? Jesucristo. ¿Lo tenemos claro? Vale. Cuando tú tengas dudas, pregúntale a la palabra te va a responder. Claro, si tienes a lo mejor un hermano que conoce la palabra, te va a decir por aquí o por allí, vas a ir más rápido. Pero si quieres aprender, tienes que preguntar a la palabra. La palabra responde, la palabra habla, pero hay que moverse. ¿Quién te enseña a moverte? El Espíritu Santo. Jesucristo bautiza desde allá arriba, ¿vale? Y Juan ya le había dicho, Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Entonces, hemos dicho que Jesús tiene algo bien claro, que nadie puede salir a hacer la labor de servicio a Dios con poder hasta que no sea investido de poder. ¿Me siguen los hermanos? Vale.
Voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer, ¿vale? Como estamos hablando de autoridad y de tener... El que tiene autoridad, pues tiene poder. El que no tiene autoridad no puede ejercer el poder, ¿vale? Si el pastor se va y delega el poder en mí, yo puedo venir aquí, esto es un ejemplo para que nosotros lo comprendamos a nivel de iglesia, yo puedo venir aquí y ejercer como ministro, ¿vale? No, porque he recibido autoridad del pastor y los hermanos lo saben, ¿sí o no? Ahora, si el pastor se va y no delega en nadie, no delega autoridad en nadie, ¿vale? Y llega un hermano, se para aquí y empieza a dar culto o hace las cosas a su manera, ya nos va a costar un poquito más recibirlo, nos cuesta. ¿Por qué? Porque no tenemos claro que el pastor lo ha dejado ahí al frente. Un ejemplo, ¿no? Porque no va la cosa en su orden. Si el pastor se va, tiene que dejar a alguien al frente y la congregación tiene que recibirlo, ¿vale? Que ha sido un ejemplo. Lo mismo sucede aquí. Jesucristo se va. Tiene que dejar a alguien en su lugar. Deja al Espíritu Santo, ¿vale? Pero el Espíritu Santo mora en el corazón de sus seguidores, de los discípulos, ¿vale? Y el mismo ministerio que Cristo ejecutó es el mismo ministerio que van a ejecutar sus seguidores, la iglesia de Jesucristo. ¿De acuerdo? Jesucristo predicaba. Jesucristo predicó o no predicó. Predicó la palabra, el reino. Jesucristo enseñaba. Jesucristo sanaba a los enfermos. Jesucristo echaba fuera a los demonios que estaban ocupando los cuerpos de las personas que estaban endemoniadas, ¿vale? Jesucristo hizo milagros, sanidades impresionantes, incluso levantó a muertos, ¿sí o no? Jesucristo dijo promesas que se iban a cumplir y se han cumplido porque tenía la revelación, porque les dio manifestado en carne y porque tenía comunión con el Padre. Todo ese ministerio sigue en ejecución, pero ya no está Él. ¿Quién sigue dándole al ministerio ese para adelante? La iglesia. Es la iglesia. ¿Por qué yo digo todo esto? Porque nosotros como iglesia, gente investida de poder, delegado por el que está arriba, cuando no vemos que se dan las señales que se dieron en Jesucristo cuando Él ejecutó el ministerio aquí en la tierra, tenemos que empezar a decir, Señor, ¿qué está pasando? ¿Tú quieres saber quién es la iglesia de Cristo? Sí, tienen que darse las señales de iglesia. No es que no seamos la iglesia del Señor, somos la iglesia del Señor. Lo que ocurre es que si no estamos donde tenemos que estar, como decía uno, en el tajo hay que estar, haciendo la obra de Dios. Entonces la iglesia coge vacaciones, cuando te vienes a dar cuenta están en Isla Mágica, subía en... o en la feria, en la noria. ¿Sí o no? ¿Ustedes os imagináis al apóstol Pedro aquí montado en la noria con la mujer vestida de flamenca? ¿A que nos cuesta? Nos cuesta. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Entonces, ¿qué pasa? El Señor se marcha y deja la promesa del Espíritu. ¿Eso es para quién? Para todos los creyentes. Ahora, se cree, no voy a ir porque vamos a perder más tiempo, se cree que cuando el Señor se está despidiendo de ellos, ¿vale? Que fue en el Monte de los Olivos. Si seguimos leyendo este capítulo 1, ¿vale? ¿A dónde vamos? Se marcha, dice que habría aproximadamente unos 500 hermanos allí. Se apareció a 500 hermanos y se marchó. Dice la Biblia que vino una nube. Bueno, ahí mismo donde estamos, capítulo 1 de Hechos, versículo 9. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. ¿Lo habéis leído conmigo? A donde mismo íbamos en la lectura. Hechos 1:9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos lo vieron, con sus ojos, dice, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, en este caso son ángeles, los cuales también le dijeron, varones galileos, porque estáis mirando al cielo. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. O sea que Jesús le da las últimas instrucciones y automáticamente viene una nube
Que muchos dicen, bueno, pero ¿esto qué? ¿Esto es cuento, es ficción o esto es verdad? Bueno, mírame tu fe. Ahí dice que vino una nube. Vino una nube, lo recogió y se lo llevó y ellos lo vieron irse en una nube. ¿Sí o no? Pues de la misma forma que lo vieron los judíos irse, así los judíos le verán. Nosotros como iglesia tenemos otra promesa más linda, ¿vale? Porque cuando Él venga ya ha pasado aquí todo. Pero a lo que yo me refiero, se marchó. ¿A dónde fue? Fue al santuario celestial. ¿Vale? Yo tendría ahora que desatar mucha Biblia para que tuviéramos... No nos interesa hoy. Pero cuando Él llega, el Padre lo recibe. ¿Vale? Y ellos aquí se quedan esperando. ¿Qué ha dicho el Señor? Que tenemos que esperar la promesa. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, se fueron todos al aposento alto donde habían cenado con Él la última noche. Y ahí se quedaron. Esperando ¿qué? Lo que Jesús había dicho. Yo imagino que más de uno diría, bueno, pues yo qué sé, yo me voy a ir a predicar, yo aquí no aguanto más, cualquiera sabe cuándo vendrá el Señor. Un momento, el Señor ha dicho dentro de no muchos días. Ha dicho, quedaos aquí, y ha dicho que esperemos la promesa del Padre. Supongo que alguno no aguantaría y se fue. ¿Por qué digo esto? Porque las Escrituras me dicen a mí que había unos 500, pero que cuando vino la promesa que vino 10 días después, para que lo sepamos, ¿vale? Por la suma... Jesús se le apareció durante 40 días, ¿vale? Después de haber resucitado. Él murió el día de la Pascua judía. Estuvo apareciéndosele durante 40 días. Al día 40 de la Pascua Él se marchó, que es esta escena que hemos visto. Vino una nube y se lo lleva. Y el día de Pentecostés, conforme a las fiestas judías, ese mismo día desciende la promesa que Él había dicho, ¿vale? 50 días habían pasado desde que Él había muerto y resucitado hasta el día que desciende. Pero desde el día que se fue, 10 días. O sea, le dijo el Señor, no vayáis porque dentro de no muchos días vais a ser bautizados. Tuvieron 10 días. ¿A dónde estuvieron? En el aposento alto. Un cenáculo, se le dice, un lugar donde ellos cenaron la última cena. Y entonces vamos a ver ese momento de cuando estaban allí esperando al Señor, ¿vale? Libro de los Hechos, donde estamos, versículo 12. 1:12. Capítulo 1, versículo 12. A donde estábamos antes. Seguimos leyendo por ahí. Dice, y entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Es 1 kilómetro de distancia aproximadamente. Dice, y entrados subieron al aposento alto. ¿Ves? Se volvieron todos a esperar al Señor. El Señor ha dicho que no podemos salir hasta que nos... Pues venga, pues todos para allá. Y dice, y entonces subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas el hermano de Jacobo. Y todos estos perseveraban unánime en oración y en ruego. Y con María, la madre de Jesús y sus hermanos. Requisitos o actitud que ellos tomaron esperando la promesa. ¿Todos juntos? ¿Vale? Es que en ese momento estaban todos juntos. Pero ¿cómo dice que estuvieron? En oración y en ruego. Entonces, ¿tú quieres ser bautizado con el Espíritu Santo? Sí. Requisito, oración y ruego. Ora a Dios y ruégale. Dios mío, dame la promesa del Padre. Dame la promesa del Padre. Y ahí. ¿Cuándo? Mañana, día, noche, a cualquier hora, dame la promesa. Tú has prometido, Señor, tú no mientes. Tú dices en tu palabra que tú lo prometiste. Es tu promesa. Y ahí, hasta que eso viene. Eso no falla. Eso es palabra de Dios. No es palabra de hombre. Yo te puedo aquí camelar y te puedo decir, y me quito de en medio y después... Esto lo ha hablado Dios. Y es más, Dios lo ha corroborado con muchos de nosotros que le hemos creído. Nos ha bautizado. Es necesario el bautismo. Estoy hablando de cómo fue al principio, de los requisitos que Él pide, y tendré que hablar de las señales que se dan cuando uno lo recibe, como tú dices, bueno, ¿cuándo se sabe? Las señales que tiene que tener y la importancia de por qué hay que estar bautizado con el Espíritu Santo para servir a Dios. Porque el evangelismo, muchos creen que es ir y predicar. ¿Está bien? Es parte del evangelismo.
Pero evangelismo con fuego apostólico es otra cosa. Porque no es solamente ir y predicar, sino que estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Me siguen, mis hermanos? Y entonces se tienen que dar las señales que Jesús prometió y las señales que Él mismo, el cielo respaldó cuando Él estaba aquí en la tierra, dando a conocer el ministerio del reino. ¿Me explico? Evangelismo apostólico con fuego, señales como aval. ¿Sabéis lo que es un aval? Un aval. Vamos a suponer que tú vas al banco y pides un préstamo. Un avalista. Y te dice el banco la nómina. El banco quiere saber que tú manejas. Y tú le dices, yo no tengo nómina. O le dice, bueno, sí, toma la nómina, pero contigo con eso ellos quieren buscar algo por si tú fallas, para agarrarse. Date cuenta que como tú no pagues, ¿a dónde van ellos después a reclamar? ¿Síguelo, hermano? Entonces es un aval, un avalista. La iglesia de Jesucristo necesita de presentarle a este mundo incrédulo. No porque nosotros lo necesitamos, sino necesitamos de dar a conocer el ministerio de Cristo como iglesia a través de las señales que Él mismo prometió. Usted sabe que las señales quebrantan la incredulidad, rompe la atmósfera. Yo he hablado ya con mucha gente que son incrédulos de mi familia, pero los he cogido y le he dicho, déjame que te haga una preguntita. Tú que dices que tú no crees esto, que tal. Si Dios sana a mi hijo Daniel, ¿qué vas a hacer tú? Hombre, yo lo veo. Ellos mismos tienen que reconocer que si vieran a ese niño que está paralítico cerebral, totalmente desechado por los médicos, es como que dicen, bueno, mi actitud hacia Dios va a cambiar, ¿ves? Están como escondidos en una roca de incredulidad. Y le hace falta como algo que, ¡bum!, los saque de ahí. Y vean la verdad de Dios en un nivel que te zamarrea todo tu mundo y tú dices, no, esto ya es irrebatible. ¿Me siguen los hermanos? Eso es un aval. ¿Me comprende? Porque tú le dices, mira la palabra, el Señor te ama, esto, lo otro. No me crees, ¿no? Pues si no me crees, mira, que el Señor te demuestre la financiera que me respalda a mí. Y cuando nosotros nos lancemos en el nombre de Jesucristo a hacer la obra de Dios y el Espíritu Santo empiece a respaldarnos con señales, prodigios, milagros y portentos, entonces van a recibir el mensaje. ¿Me explico? Porque eso es un aval, eso es como algo para romper la incredulidad, pero en sí no es para que nos quedemos ahora, los milagros, no, es que me recibas el mensaje que tengo que darte. Y si nos metemos a estudiar el libro de los Hechos, vamos a ver que Jesucristo empezó a respaldar a los primeros apóstoles con señales, prodigios y milagros, pero al final lo que cogía esencia y protagonismo que era el mensaje de la palabra para llevarlos al arrepentimiento, porque eso es lo que los lleva a la salvación. La fe en el sacrificio de Cristo, ser convencidos de que son pecadores, y cuando por la fe abrazaban el sacrificio, ahí se producía el milagro de la salvación, que es lo que Dios quiere y está promoviendo en los perdidos, convencerlos de pecado, de justicia y de juicio. ¿Me explico? Por eso es necesario el bautismo, hermano. Porque no solamente somos nosotros, es vamos a ver, es la herencia que Cristo nos ha dejado, que ya la tenemos accesible, que podemos poner la mano en nuestra herencia y decir, Dios mío, si tú has prometido esto, deja que caiga un poquito aquí abajo, para que este mundo incrédulo vea tu gloria. ¿Explícalos, hermanos? Allí dice la Biblia, en el libro que estamos leyendo, en el capítulo 1, dice que estaban todos reunidos. Y entonces aprovecharon el tiempo, como estuvieron 10 días, aprovecharon el tiempo para buscarle un ocupante que ocupara el lugar de Judas. Y eso yo no lo quiero leer porque vamos a avanzar. Pero nos vamos a meter en el capítulo 2. Ahí, Hechos capítulo 2. Y ahora habla literalmente cuando vino el día de Pentecostés. ¿Vale? ¿Vale o no vale? Amén. Habéis leído aquí, por ejemplo, en el capítulo 1, andemos estado antes en el versículo 14. Mira lo que dice allí, andemos leído antes. 1.14 dice, todos estos, refiriéndose a los apóstoles, perseveraban unánime en oración y en ruego con las mujeres. Y dice, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Eso nosotros lo leemos y pasamos de largo, pero me gusta mucho ese versículo, yo se lo cojo a los católicos, ¿vale?
Porque yo a los católicos les digo, mira, la Biblia habla de María. Ah, sí, pero yo digo lo que la Biblia dice de María, no lo que la Iglesia Católica dice de María, un ejemplo, ¿no? Digo, la Biblia dice, la Biblia dice María, la madre de Jesús. No dice la madre de Dios, ni la madre de todos nosotros. ¿Qué dice la Biblia? La madre de Jesús. Y por ahí los agarro. Digo, la madre de Jesús se quedó allí en el aposento alto con todos los apóstoles y los hermanos de Jesús, que eran hijos de ella también, hermanos de sangre. Y estaban esperando la promesa del Señor. Sí, eso cómo va a ser. Eso dice la Biblia. ¿Cómo? Sí, y los llevo a la palabra. Y ahí ya empiezan porque no conocen. Y allí estaban los apóstoles, estaban María la madre de Jesús y los hermanos del Señor. Y cuando vino el día de Pentecostés, que lo vamos a ver ahora, dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo, vino en lengua como de fuego, dice, y todos hablaban en lenguas. Y yo le digo a la gente, María hablaba en lengua. ¿Cómo? Digo, María habló lengua. Las lenguas del Espíritu. Si danzó o no danzó, no lo sé. Supongo que sí, porque aquello sería un revolú allí, la gloria de Dios allí metía. A ver, digo, pero no te vayas tú a creer que yo a la María que conozco es la que nos ponen aquí en los hartos de los pasos. No, yo te hablo de la María bíblica, una mujer de Dios, seguidora de Jesucristo más que nunca, cuando su Hijo resucitó. Lo siguió en su ministerio terrenal, pero cuando resucitó, más todavía. Y eso es lo que ellos no saben. Y digo, María habló en lenguas. ¿Cómo? Digo, sí. La palabra de Dios lo dice. María habló lengua. ¿Qué lengua? Las lenguas del Espíritu. Con sus otros hijos que estaban allí, todos hablaron en lengua. Judas, este Judas que aparece aquí antes de Apocalipsis, no sé si lo habéis leído, este Judas que dice, epístola de Judas, ¿no la conocéis? Una muy pequeñita antes de Apocalipsis. Ese Judas es hermano de sangre del Señor. Y Santiago, el de la epístola de Santiago, que también está ahí un poquito antes de Judas, que es Jacobo en el hebreo, porque Santiago y Jacobo es como aquí dicen José y Pepe, un ejemplo, ¿no? Ese Santiago es hermano de sangre del Señor. Que no creían hasta que le vieron resucitado. Y cuando lo vieron resucitado, se tuvieron que meter con los apóstoles a esperar la promesa del Padre. Y cuando vino la promesa del Padre, los apóstoles hablaron en lengua, María habló en lengua y los hermanos del Señor hablaron en lenguas. Llenos del Espíritu Santo. Para ver a los incrédulos, sus propios hermanos le decían, anda, vete para allá, vete para allá. No quieren saber nada de él. Y cuando lo vieron resucitado, todo cambió. Capítulo 2 del libro de los Hechos. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, dice. Mira lo importante que es la unanimidad. Dice, y de repente, así es como viene el bautismo, hermano. De repente viene. Tú estás buscándolo, lo estás rogando, estás orando, ¿vale? Pero viene de repente, como que de alguna forma te sorprende, porque de repente viene. Ya el tiempo hoy va avanzando, ¿vale? El miércoles que nos toca otra vez, iremos viendo los casos bíblicos de cómo vino el Espíritu sobre esta gente y sobre los discípulos y los que los discípulos les ministraron, cómo vino, de repente. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Señal manifiesta, ¿no? Algo manifiesto, externo, visible, de que una persona ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuál es? Que habla en otras lenguas. Hay lenguas inteligibles que las entendemos, inteligibles, español, portugués, francés, italiano, ¿vale? Y hay lenguas angelicales conforme al género que Dios te dé, pues esas no son entendibles para nosotros, las entiende Dios solamente. Ni siquiera nosotros las entendemos, pero eso viene por el Espíritu y eso cuando viene, eso es como un toro cuando tú le abres la puerta que va a entrar a la plaza, que viene con todo, ¿vale?
No. Las lenguas cuando no son inteligibles son las lenguas del espíritu, ¿vale? En este caso se dieron dos facetas. Ellos arriba estaban todavía en el cenáculo, en el aposento alto. Y de momento, vino eso. Y empezaron a hablar en otras lenguas, dice la Biblia. ¿Vale? Pero estaban arriba. Y yo, a mi parecer, creo que ellos hablaron allí lenguas angelicales. Como las hablamos aquí nosotros y como las hablaron después muchos de los que fueron bautizados. Pero después, ¿qué sucede? Que Dios quiso usar eso también, quiso usar eso que pasó para ya evangelizar a toda Jerusalén, porque coincidió que el día que pasó eso, Jerusalén entera estaba llena de peregrinos, porque se estaba celebrando la fiesta judía. Se celebró la fiesta judía cuando Jesús murió, que nadie se estaba dando cuenta de que Jesús era el Cordero, sino estaban celebrando la Pascua que ordenó Moisés, ¿no? Y ahora tocaba, 50 días después, tocaba la fiesta de Pentecostés, ¿vale? Pentecostés era 50 días después, porque era cuando mecían la gavilla y traían todo eso delante del Señor, ¿vale? 50 días después de la Pascua. Entonces Jerusalén estaba llena de peregrinos. ¿Pero qué pasa? Peregrinos que venían de todas las naciones, que habían sido ganados para el judaísmo. No sé si me explico. Ellos predicaban a Moisés, la Torá de Moisés, y que la gente se convirtiera al Dios de Israel. Los judíos seguían en su historia, y como esto es los comienzos, muchos de ellos no sabían que el Mesías había llegado, y otros ni siquiera lo habían creído. Para la gran parte de judíos, la gran mayoría de los judíos, lo que había pasado en Jerusalén en aquellos días es que se había levantado un tal profeta llamado Jesús de Nazaret, de Galilea, pero que habían descubierto que era un falso profeta y un falso Mesías. Y por eso habían dicho a Pilato que lo crucificase, y Pilato lo crucificó, y ellos estaban como diciendo, nos hemos quitado uno de en medio, porque un poquito más y nos engaña. Eso es lo que se había quedado en la mente del pueblo. ¿Me explico? Solamente cuando Jesús resucita, ¿a quién dice que se le aparece? A los que ya de antemano Dios había preparado que se les mostrase. Pero no fue eso lo que pasó. Lo que pasó es que vino el Mesías de Israel y el Mesías del mundo entero, y estaba cumpliéndose la promesa. Pero ellos siguieron en su retaíla. Entonces, ¿qué pasa? Como los judíos eran gente enforzada que se iba a predicar la Torá de Moisés al mundo entero, habían ganado prosélitos al judaísmo en todo el mundo. Prosélito significa que se convertían, sin ser judíos, se convertían al Dios de Israel. Entonces estaba llena Jerusalén de peregrinos, y ahí dice, ahora lo vamos a leer, versículo 5 dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, porque el judaísmo se había ido extendiendo por todo el mundo, y cuando se celebraba esa fiesta, todos estaban obligados ¿a qué? A ir a Jerusalén a celebrar la fiesta. Entonces, como estaban todos allí, ellos en verdad no hablaban todos la lengua hebrea, hablaban la lengua de su país. ¿Me sigue? Hay judíos españoles hoy día también, judíos italianos, judíos en toda Europa, judíos en toda Asia, en todas partes, eso sigue siendo todavía. Entonces, en esa fiesta estaban ellos allí, pero dice, y cuando pasó este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Qué pasó? Dice, y estaban atónitos, versículo 7, maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que nos hablan? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia y en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué pasó? Que aquellos 120 que fueron llenos del Espíritu Santo, ¿ve? Ya vemos ahí la capacidad sobrenatural que recibieron de parte del Señor, porque fueron llenos del Espíritu Santo, salieron para afuera los 120, salieron para afuera, y toda la multitud que había allí, de diferentes nacionalidades, cada uno con su propia lengua, ahora cada uno empezó a entender el Evangelio en su propia lengua. Y dice que, ¿qué? ¿Tú sabes lo que es quedarte atónito? Quedarte frío, quedarte muerto. Como que dicen, que te queda, ¿cómo es posible que esta gente, que no tiene ni papa ni idea del idioma mío,
me estén a mí hablando en mi idioma, pero es que el otro que tenía otra cultura, y o sea, otro idioma, lo escuchaba en su propia lengua, otro en su propia lengua. Entonces, claro, dije, aquí está pasando algo que es sobrenatural. ¿Siguen los hermanos? Y claro, eso quebrantó la estructura mental. ¿Por qué? Porque Dios tiene que hacer ese amarreo. Y vamos a dejarlo ahí porque el tiempo ya avanzó, tenemos que tener 1 hora de estudio. ¿Pero qué pasó? Pasó que cuando se quedaron atónitos, empezaron a creer que estaban como borrachos, dice, incluso le dijeron, están tan borrachos, ¿no? Y Pedro se levantó, ¿vale? 10. Pedro se levantó y empezó a hablar el mensaje del Evangelio a todos ellos. De que Jesucristo, si tú sigues leyendo ahí, va a poner capítulo 2, versículo 14, mi Biblia dice primer mensaje o primer discurso de Pedro. Y ahí Pedro le mete el mensaje a todos esos judíos natales y judíos prosélitos al judaísmo y dice que aquel día, mira, se convierten 3.000 personas al Evangelio. Vamos a ver. ¿Entendéis por qué yo quiero mostraros por la Escritura lo importante que es ser bautizado con el Espíritu Santo? Si ellos no llegan a estar bautizados con el Espíritu Santo, ellos están allí acobardados, porque a ellos lo estaban buscando. Los romanos, y el Sanedrí, y la guardia de los religiosos, de los fariseos, porque ellos eran seguidores de Jesús y ellos querían exterminar a Jesús y todos sus seguidores. Y ahora salen con valentía, con poder y se ponen a predicar el Evangelio con una autoridad impresionante que cuando Pedro dice que les predica el Evangelio, imagínate tú, el apóstol Pedro, que aquella noche le dijo a Jesús, yo iré contigo hasta la muerte, y cuando vio que a Jesús lo estaban linchando, se le metió el miedo en el cuerpo y empezó a decir, yo no conozco a ese hombre de nada. Mírate tú lo fuerte que fue eso. Dice que maldijo, bueno, después el hombre se arrepintió, lloró de corazón, Jesús lo perdonó y lo restauró. Pero ese día estaba lleno del poder de Dios. Y cuando estaba lleno del poder de Dios, si tú lees ese primer mensaje de Pedro, te quedas impresionado. Porque Pedro le llega a decir a todos ellos, y ustedes, cuando Pilato os preguntó que quién quería que dejara libre, ustedes escogisteis a un asesino, escogisteis a Barrabás. Le dijo, y matasteis al autor de la vida, al Mesías nuestro. Y dice que cuando ellos escucharon aquello, dice que se compungieron de corazón. Esa palabra le llegó hasta lo profundo del alma. Y cuando estaban compungidos, ¿ve lo importante que es la palabra en una persona que está ungida por Dios? Entonces eso le penetró hasta adentro, que dice que le dijeron, entonces, ¿qué haremos? ¿Ve? Una persona cuando ya es convencida de pecado, entonces se pone a preguntar como diciendo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y Pedro le dijo, bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y dice que 3.000 varones, ahora ya apuntan mujeres y niños, pero pasaron al frente y se convirtieron aquel día 3.000 personas. Entonces tenemos una iglesia de 120 más 3.000. 10 días después de que se fue Cristo, ¿eh? Si seguimos para adelante, después ya lo vamos a ver sucesivamente. Al poco tiempo pasó lo mismo, pero eso lo vamos a dejar para el próximo capítulo. Ahora, la importancia del asunto, ¿cuál es? Clamar en oración y en ruego. Yo quiero eso para mi vida. Señal clarísima de que has recibido el bautismo en el Espíritu Santo, hablar en nuevas lenguas. Cuando yo me convertí al Evangelio, yo recibí un toque del Espíritu. Porque, oye, y eso sí que te lo voy a decir, todo el que reciba a Jesucristo como Señor y Salvador tiene el Espíritu ya dentro. Tiene el Espíritu de Dios morando dentro. Lo que todavía le falta es la llenura del poder, ¿vale? Una persona, por ejemplo, aprueba las oposiciones y entra al cargo de policía, ¿vale? Ya es policía, pero ahora lo tienen que investir de poder. Cuando lo invisten de poder ya es policía, pero ahora está de paisano o está de servicio, ¿vale? Aunque siempre es policía, un ejemplo, ¿no? Nosotros cuando nos inviste de poder se espera que estemos siempre de servicio. Ya está lleno de poder. Cuando una persona es investida de poder, el mundo espiritual, ¿vale?, que está regido por demonios, ellos saben quién está lleno del poder de Dios. Y a ese se sujeta. Pero al que no está lleno del poder de Dios, no se le sujeta. No. Que no le obedecen.
que no le obedecen, que no puede hacer la obra. Que no puede hacer la obra. ¿Por qué? Porque le falta todavía ese peso. Le falta todavía que el Señor le ponga esos galones, que los demonios los ven y entonces los demonios ya saben con quién están tratando. No importa que tenga mucho tiempo o poco en el Evangelio. Mira, esto lo voy a dejar para 5 minutos. Para testimonio. A mí no me hicieron mucho énfasis cuando yo me convertí. Y cuando yo me convertí, yo le hablaba a todo el mundo del Evangelio. Con mi testimonio, lo único que hablaba era de mi testimonio. El Señor estaba así y vino Jesucristo y me salvó y yo lo vivía. Y yo para arriba abajo con Jesucristo a todas horas. Pero claro, ese empuje no lo tenía, ¿no? Llegué a la iglesia y tampoco me hicieron mucho énfasis, me bautizaron en agua. Y yo servía al Señor en todo lo que podía, pero no me hicieron énfasis en eso. Yo pedí el bautismo, pero no lo recibí. Yo lo que recibí fue como un bautismo, pero de fuego. O sea, yo he tenido experiencias en fuego, donde la presencia de Dios ha llegado y me ha quemado, literalmente. Pero es una quemazón que es como una corriente, una electricidad que corre por dentro de ti, que tú te quedas muy bien. Hablando físicamente o emocionalmente, te deja eso muy, muy bien en tu espíritu. Entonces tú sientes la paz de Dios y te queda, oye, de lujo. Pero no era el bautismo del Espíritu Santo. Un día en la iglesia me pusieron a dirigir el devocional. Allí en el lugar donde yo me he formado más que nada, mi iglesia. Cada iglesia tiene su formato, ¿vale? Cada hermano, el que el pastor dijera, por hermano tal, hermano cual, hoy dirige el devocional. Allí le dicen devocional a que un hermano se pare aquí y dice, hermano, vamos a cantar este coro. Y lo cantan. Con el coro, con los músicos, y los hermanos cantan un coro, pues vamos a cantar otro coro. Y yo estaba dirigiendo el devocional de mi iglesia. Feliz, un domingo. Y cuando yo acabé el devocional, hermano, yo no sé ni eso cómo fue. Yo lo que sé, que se cumplió lo que está escrito. De momento, mira, fue un de repente. Fue así. ¡Bum! Yo no sé qué me pasó. A mí se me nubló la vista. Yo empecé yo no sé ni qué estaba diciendo palabras, pero fue en público. Te puede bautizar en privado. Te puede bautizar como quiera. Yo lo que sé que eso es yo no podía parar. Aquello era lenguas y lenguas y lenguas y ¿tú qué? Yo no daba crédito a lo que me estaba pasando. Y cuando acabé, empecé a interpretar las lenguas. O sea, profeticé en lengua y las interpreté esas lenguas. ¿De acuerdo? Eso me pasó una vez nada más cuando fui bautizado. Y yo después, yo no sabía ni dónde meterme. Yo digo, Dios mío, qué fuerte. Y ya, claro, yo ahí sentí que es como que tú pegas y tu vida da un subidón. Te eleva al Señor, ¿vale? Ese fue. Pasaron 2 años y pico, 3, no me acuerdo. ¿Pero por qué? Porque no me hicieron tanto énfasis en la necesidad de tener el bautismo con el Espíritu Santo. Pero yo quiero que los hermanos aquí cojan peso. Es necesario el bautismo con el Espíritu Santo. Y Dios está deseando de dárselo a toda la iglesia, a todo el mundo, pero hay que pedirlo. Hay que pedirlo, hay que anhelarlo, desearlo, apasionarlo. Porque estamos hablando de cosas sobrenaturales que vienen del cielo, hermano, que esto no viene del mismo cielo. Y es la gloria de Dios en nosotros. ¿Amén? Entonces, el que aquí no tenga el bautismo, a partir de ya va a empezar a pedirle el bautismo al Señor. Y el que lo tuvo, pero a lo mejor está, tú sabes, ¿no? Así, ¿no? Dios mío, lléname otra vez con tu Espíritu Santo. ¿Amén? Gloria a Dios. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar, vamos a despedir este estudio. Vamos a dejarlo en las manos de Dios y nos veremos dentro de 2 semanas en el estudio del Espíritu Santo. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Bendecimos tu nombre y te adoramos y te alabamos a ti, Señor. Yo te pido, Señor, que esta palabra que tú nos has dado hoy, Señor, tú la incrustes en lo profundo del corazón de cada hermano aquí. Que tú, Dios mío, transmitas pasión por tu presencia. Que tu Espíritu Santo bautice, Dios mío, a cada hermano aquí presente desde el mismo cielo, Señor. Que Jesucristo bautice a cada hermano que no lo tiene, te lo pido, Padre. Y que sea una iglesia investida y llena de tu poder, Dios. Nosotros seguiremos caminando, pero a ti te toca testificar, Dios mío, de esta palabra. Yo te doy gracias y te doy honra, Dios mío, y te doy alabanza a ti. Salimos de este lugar, pero no de tu presencia, porque tú moras en nosotros, nosotros moramos en ti.
Gracias te damos, Señor. Salimos con tu amor, la gracia de Jesucristo y la comunión y la dirección del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, saludad a los hermanos con mucha alegría, amor y gozo.